Bien, chicos, hoy vamos a trabajar, como todos los martes, ciencias naturales. Recordemos que aquí en la guía está la portada, no debe de copiarse, solamente son las indicaciones. Aquí podemos identificar, en el caso de que yo me equivoque, ¿verdad? Si les envío otra guía, también tienen que corroborar que sea de la fase uno de la semana 5. Estamos en la semana 5. Notemos que ya estamos, bueno, ya trabajamos completo un mes, así que ya nos resta menos tiempo de trabajo. El tiempo va bastante rápido. Entonces, cuando menos nos demos cuenta, vamos a estar terminando el año escolar. Bien, recordemos, bueno, aquí aparece la unidad. Esto no es necesario que lo escriban, solo cuando cambiemos de unidad. Sí es importante que identifiquen esto para que ustedes sepan dónde estamos, ¿verdad? La fase uno de la semana 5. El tema definitivamente tenemos que copiarlo, sistemas e instrumentos de medidas. En algunas ocasiones las guías traen algunos errores, así que hay que tener cuidado con eso. Ahora, si el tema no corresponde al desarrollo del contenido. La evaluación sugerida tampoco se debe copiar porque es lo que se va a evaluar, tampoco las orientaciones, porque son eso, ¿verdad? Son direcciones que tenemos que seguir, tanto ustedes como nosotros. Igual, ¿verdad? Les da la dirección donde ustedes pueden descargar las guías en el caso que su maestro no se las envíe. Siempre nuestra guía hace una introducción, ¿verdad? Aquí lo que hace referencia es a las mediciones, ¿verdad? Que nos permiten interpretar, por ejemplo, en una estadística, ¿verdad? Un dato, una medición de una población sobre un interés nos puede decir cómo debemos de interpretar una tendencia. Por ejemplo, un fabricante que quiere diseñar un nuevo videojuego, ¿verdad? Entonces hace una encuesta y ve que si a las personas les gusta más, por ejemplo, los videojuegos donde son guerras, por ejemplo, o los de carrera, o los de zombies, o los juegos bueno, hay un juego de música, hay uno que se llama Guitar Hero, tal vez ustedes lo han jugado, ¿verdad? Entonces ahí la empresa puede investigar cuál es la mayor intención, el gusto de las personas, de los jóvenes en este caso, ¿verdad? Entonces, puede hacer eso, nos permite interpretar, también nos permite conocer. Un estudio o una medición nos permite conocer, por ejemplo, las diferencias entre culturas, diferentes culturas, si tienen algún gusto, alguna tendencia o el uso de algún instrumento. También nos permiten estudiar los hechos físicos los datos, los números nos permiten identificar la frecuencia con que ocurren algunos fenómenos. Ustedes han notado que el invierno se repite cada cierto tiempo, entonces nos permite explicar por qué se da eso. También nos permite explicar el fenómeno que nosotros conocemos como día y noche, ¿verdad? Cada cuánto tiempo se da, aunque ustedes tal vez a manera de curiosidad, si se han dado cuenta, no todos los días tienen la misma extensión. Hay un día que tiene un par de, de minutos de diferencia. A eso, bueno, son 2 días de hecho, y eso se le llama solsticio, el solsticio de invierno y el solsticio de verano. De hecho, algunas culturas antiguas celebraban mucho eso, cuando era el cambio bueno, aquí lo conocemos como cambio de estación, pero ellos le llamaban eso el solsticio de verano o el invierno. Entonces, nos permite dar una información verídica acerca de esos fenómenos, ¿verdad? Físicos, como el espacio, como les comentaba, como el tiempo, la masa, el movimiento, en fin. En esta apartado, bueno, aquí explica lo que vamos a hacer. Vamos a ver que en algunas cosas, en algunas medidas tenemos números muy grandes o muy pequeños. Números muy grandes nosotros podemos encontrar 1 millón, 2 millones y así nos extendemos hasta el infinito. Y números muy pequeños son cifras muy pequeñas de escribir. Luego definimos qué es una cifra significativa. Una cifra significativa es cuando nosotros podemos utilizar eh, una parte de la cifra con un exponente. Ya vamos a hablar un poco acerca de eso y con algunos ejemplos para que quede un poco más claro. Entonces aquí nos dice que una medición podemos utilizar un instrumento que nos devuelve un valor esperado, ¿verdad? Un valor, eh, y este está conformado ya sea por un número o por una serie de dígitos. Por ejemplo, cuando yo mido o cuento, por ejemplo, cuento metros, por ejemplo. Puedo tener 3 metros exactos o puedo tener 3 metros punto 35, es decir, una serie de números que me dicen si toman la parte de uno, de otro, del siguiente o son exactamente eso. Entonces los dígitos, bueno, por dígitos vamos a entender los números del 0 al 9. Y los números del 0 al 9 tienen un orden,
y podemos, bueno, hay casos en los que se pueden truncar, es decir, eliminar, y hay casos en los que se pueden aproximar. Bueno, quizás voy a escribir eso por acá. Si yo tengo un número como 3.127.4, entonces si a mí me dicen truncar hasta la tercera cifra, contando de derecha a izquierda, tendríamos la primera, segunda, tercera cifra. Entonces truncamos significa cortar, cortamos de aquí y tendríamos 3.27. Truncamos, eliminamos. Y cuando nos dicen aproximar, es un tanto diferente. Creo que este número no me sirve para el ejemplo, pero voy a tomar los primeros dígitos igual. Vamos a tomar 6. Aproximar significa igual eliminar los números, pero tomando en cuenta algunos datos. Por ejemplo, si el número que vamos a eliminar es mayor que 5, aumento en un número al que está anterior a él. Pero si es menor a 5, dejo tal como está. Por ejemplo, en este caso, si yo aproximo a la tercera cifra, tendría 3.128, porque 6 es más grande que 5, entonces aumento el 7 en 1, aproximar. Pero, ¿qué pasa si aproximo este? Como 4 es menor que 5, me quedaría 3.127. Es decir, no aumenta en nada. Eso porque la cifra que tenemos acá es menor que 5. Entonces, más o menos eso es lo que les explica acá. Eh, bueno, aquí están las siglas, ¿verdad? Cifras correctas más la cifra estimada. Ahí explica básicamente eso. Y, quiero ver. Bueno, aquí habla de algunos instrumentos que utilizan eso, ¿verdad? Que utilizan algunos instrumentos. Habla de los termómetros digitales que aproximan eso, ¿verdad? Ustedes han observado cuando nos toman la temperatura en un lugar que vamos, en una clínica, en la escuela, se ha hecho eso también. Hoy está muy común eso, que le toman la temperatura y le da un número 36.5, por ejemplo. Entonces nos da eso y utiliza las cifras significativas, ¿verdad? Para darnos un resultado. Esto que tenemos acá es lo que les explicaba. Un número distinto de cero se considera una cifra significativa, es decir, que abona algo, y un número después de cero, que sea cero o no. Bueno, aquí explica eso acerca de las cifras significativas, con los ceros situados entre, bueno, esto es algo interesante. Cuando yo tengo, por ejemplo, hay alguien que ha activado el micrófono, creo yo. Cuando yo tengo, por ejemplo, 302, este cero que está aquí es significativo o abona algo porque representa, así como vimos en matemática cuando íbamos a tercer grado, las unidades, decenas y centenas. Es decir, que yo no puedo eliminar este cero porque representa, tiene un valor posicional. Sin embargo, si yo tengo 322.0, aquí sí lo puedo eliminar porque no tiene un valor. Pero si yo tengo 322.015, no puedo eliminarlo, porque está representando en este caso las décimas, luego las centésimas y las milésimas. Esta es una cifra significativa. Sin embargo, si yo tengo 0.24.3, aquí sí puedo eliminar el 0, porque no está abonando nada. No tiene, el valor posicional en este caso no tiene, bueno, significaría en este caso 0 centenas. 0 centenas. Y en la normalidad no escribimos eso. Eso es lo que explica aquí en este caso. Bueno, si me preguntan en este caso, aquí nos preguntan si nos dan un número como 450. 450, eso nada más. Vaya. Números, dígitos que tienen un valor numérico por sí solo, tenemos el 4 y el 5. El 4, usted lo ve solito, representa 4 unidades, 4 metros, lo que sea. 5 igual, por sí solo. Pero tenemos 0. 0 por sí solo no tiene un valor significativo. Pero aquí en esta posición está representando las unidades. Entonces yo no puedo decir 450 lo voy a convertir a 45, porque he perdido las unidades. No puedo eliminar este 0. Es decir, que tiene un valor posicional, tiene un valor que se puede contar. Y en ese caso le llamamos cifras significativas. Bueno, el libro lo toma así, cifras significativas. Si a mí me preguntan cuántas cifras significativas tiene 450, yo diría que tiene 3 cifras significativas, el 4, el 5 y el 0.
Pero si yo tengo 0,45, solamente tiene 2, porque el 0 está adelante y no tendría ningún valor de posición en este caso. No sé si alguna duda con estos jóvenes. Hola, ¿me escuchan? ¿Pueden escucharme, jóvenes? No, profe. Profe. No, Sí, no, profe. gracias, muy bien. Vaya. Entonces, eso es con respecto al redondeo, ¿verdad? Bueno, a la aproximación y las cifras significativas. El redondeo es lo que les expliqué anteriormente. Vaya, por ejemplo, aquí nos dan, vamos a tomar el ejemplo que nos dan acá. 45,367,892. Y nos piden 4 cifras significativas. Vaya, en algunos casos, jóvenes, esto así lo van a ver con coma. Originalmente nosotros aprendimos que la coma separaba los miles. Por ejemplo, si yo tenía 3.000, va, 3.000 y colocábamos la coma. Pero en este caso representa el punto de un número entero, es decir, 45,36. Eso depende mucho del libro de texto que ustedes utilicen. En este caso lo toman de esta manera. Entonces tengo 45,300, bueno, 367,892. Y me piden aproximar a 4 cifras significativas. Entonces yo tomaría la primera cifra, la segunda, la tercera y la cuarta. Es decir, que tengo que aproximar hasta acá. ¿Eh? No cuento de aquí, de este 2 hacia acá, porque estos números son bien pequeños. Entonces, las cifras significativas son estas, las más grandes. Entonces, ahora, como me piden aproximar a 4, entonces el 4 lo escribo igual, el 5 igual, el 3 también. No, el 3 no te voy a escribirlo aún. Y me fijo en el 6. El 6 voy a eliminar un número. Todos los números que están después del 6 voy a eliminarlos. Entonces, si el número que está acá es, vamos a truncarlo, porque solamente vamos a escribir las cifras, vamos a ver si es mayor que 5. Entonces, como 7 es mayor que 5, vamos a aumentar en 1 al que está anterior a él, en este caso 6. Y el 6 se convierte en 7. Es decir, tendríamos 45,37, que es lo que nos da aquí el libro, 45,37. Eso porque el número que tenemos acá eliminamos, es mayor que 5. Si fuera menor que 5, se dejaría como 45,36. Y aquí explica el libro lo que tenemos, bueno, lo que he realizado acá. Aquí igual, es el mismo ejemplo, pero en este caso observamos que el número que se eliminó es menor a 5. Entonces, como es menor a 5, se deja como 4 nada más. Aquí lo tenemos. Y nos pedían a 5 cifras significativas. Es esto que tenemos acá. En este caso, nos piden sumar, en este caso, las cifras. Vaya, en este caso tenemos 12,07 y tenemos 3,2. En este caso, para utilizar este resultado, lo que tenemos que hacer es sumar solamente las cifras significativas. En este caso, sumamos 12,07 más 3,2, obtenemos 1,27. Pero notemos que la suma no es como comúnmente la conocemos, porque en este caso estamos sumando solamente las cifras significativas. También se puede utilizar con el producto. Aquí explica cómo es el producto, cómo se toma eso. Y luego empezamos con la notación científica. Bueno, en el caso de la notación científica, se refiere a una abreviación de las cantidades. Esto que tenemos acá es el número base y esta es la potencia de 10, base 10. N va a ser el exponente que le colocamos. N a la 1, 2, 3, 4, 5 y así. Esto nos sirve para números bien grandes, cifras astronómicas, y para números bien pequeños. Entonces, a manera de ejemplo, bueno, este AX, 10 a la N, va a ser un número. A puede ser cualquier número diferente de 10. Vamos a utilizar desde el 1 hasta el 9. Aquí no puede ir 10. Y N puede ser cualquier número, ya sea positivo o negativo. A por 10 a la N. Por ejemplo, yo puedo tener 2 por 10 al cuadrado. ¿Qué representa esto de 2 por 10 al cuadrado? Pues tendríamos 2
por 10 al cuadrado. Bueno, 10 al cuadrado, recordemos que 10 por 10. 2 por 10 por 10, eso nos da 100. Entonces 2 por 100 nos da 200. Eso quiere decir que 2 por 10 al cuadrado es 200. Es decir, es una abreviatura que se utiliza. Esto nos sirve cuando nosotros medimos, por ejemplo, distancias. Eso quiere decir, por ejemplo, la distancia del, por decir un ejemplo, de el planeta Tierra a la Luna. Alguien podría decir, no es este dato, no es este dato que le voy a dar, solamente a manera de ejemplo. 2 por 10 a la 25, por ejemplo. Entonces, eso es un número bien grande, porque 10 a la 25 va a ser como, bueno, no estoy seguro, pero sería 1, y luego tendríamos que escribir una gran cantidad de ceros acá, por decir un ejemplo, metros. Sería una distancia. Es decir, es una cantidad extremadamente grande. Y también se utiliza, como les repetía, con números negativos. Por ejemplo, si tengo 2 por 10 a la menos 2. Ese menos 2 indica que el punto decimal está acá y me voy a mover una posición, dos posiciones. De esta manera. Tengo 2, muevo una, 2. Y como tengo el 2 acá, un espacio, dos espacios. Es decir, lo convierte en un número muy pequeñito, 0.02. Eso nos sirve cuando, por ejemplo, bueno, en ciencia, cuando se mide algunos números muy pequeños, como el tamaño de un virus o el tamaño o diámetro de un átomo, por ejemplo, eso se utiliza acá. Entonces yo podría tener 2 por 10 a la menos 27, por ejemplo. Entonces tendría 0.0000, no estoy seguro cuántos ceros tendríamos acá, tendríamos muchos, eso sí. 2 por 10, bueno, aquí no diría 2 por 10. Se representa un número muy pequeño, que se aproxima a cero, sin embargo, no es cero. Nunca va a ser cero porque tiene un 2 acá. Eso es lo que nos explica en esta parte acá. Bueno, y aquí se escribe la notación científica decimal, que es lo que les explicaba, ¿verdad? 10 a la n, 10 a la 0, que es 1, 10 a la 1, que es 10, es como lo hicimos, ¿verdad? 10 al cuadrado, que es 100, 10 al cubo, 1000. Y se sigue expandiendo hasta el número que yo quiera. Y aparece también el número que es a la n negativo, que es lo que tenemos acá. 0.1, 0.01, 0.001, 0.00001. Y así se sigue expandiendo. Bueno, a manera de coincidencia notemos algo interesante. El número que tenemos acá nos da el número de ceros que vamos a colocar. Tenemos 1, colocamos un 0. Tenemos 2, colocamos 2 ceros. Tenemos 3, colocamos 3 ceros. Tenemos 4, colocamos 4 ceros. Eso se cumple, es como un patrón. Luego la notación decimal, que es como lo escribimos anteriormente, y las características, ¿verdad? Bueno, eso es algo que ya lo explicamos. Es esto básicamente, que un número decimal también se puede escribir como una fracción. Por ejemplo, si yo tengo 3 décimos, bueno, si ustedes hacen la división, esto les va a dar 0.3, y esto se puede escribir como 3 por 10 a la menos 1. Entonces, tres maneras de escribirlo, como fracción, como decimal y como notación científica. ¿Qué es lo que tenemos acá? Como fracción, como decimal y como notación científica. Este igual tendríamos 3 cienavos como fracción, como decimal, al hacer la división 0.03 y como notación científica que nos quedaría 3 por 10 a la menos 2. Eh, como les comentaba, el número de ceros que tenemos acá generalmente es el exponente que tenemos acá. Y aquí tenemos eso, ¿verdad? Algunos ejemplos. Bueno, ejemplo 1, se corrió el punto 4 lugares a la izquierda. ¿Qué es esto? ¿Verdad? Tenemos 3, escribo el 3 otra vez y escribo, me muevo un espacio, dos espacios, tres espacios, cuatro espacios. El exponente que tenemos acá. Igual en este, como nos da 6, tendría que moverse 6 espacios. Es decir, 4.5 se mueve. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que es lo que tenemos acá. De igual manera en esto y en esto. Bien, no sé si tienen alguna duda con esto, jóvenes. No, profe. No, profe. Vaya. Aprovechen, chicos, porque o sea, la idea de la clase en línea, en vivo, es eso, básicamente, que ustedes hagan la mayor cantidad de preguntas, sin importar equivocarse. Todos nos equivocamos en algún momento. Bueno, luego tenemos el ponte a prueba. En el caso de ponte a prueba, recordarles que tienen que enviar la pregunta y la respuesta correcta. Bueno,
Sí, aquí leemos en la primera y dice, cifras significativas se refiere al número de cifras con la que se expresa una medición. En este caso es verdadero. Utilizamos cifras significativas para escribir eso. Bueno, espero no equivocarme. Vamos a ver si no me he equivocado. 1B. Ahí está, ¿verdad? 1B. De hecho, si son curiosos, todas son las B, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Como ya vimos, todos son las B, entonces ponemos aquí la B. Ya nos vamos a buscar aquí, ¿verdad? Es bueno que la lean, ¿verdad? No solo que se den las respuestas, porque la idea es eso, básicamente, que repitan. Aquí es el misterio, se les fue que todas pusieron que fuera B. Bien, en el caso de las tareas de la semana, igual son las cosas que tienen que enviarme. Bueno, aquí explica donde se utiliza también las cifras significativas. Nos dice que se utilizan en los circuitos eléctricos, un circuito electrónico, el multímetro. Comúnmente los técnicos llaman un tester, un multímetro. De hecho, el año pasado vimos un multímetro en la clase de laboratorio de ciencias. Medimos la cantidad de electricidad que llega al toma corriente de nuestra escuela. Bueno, aquí nos dice, ¿verdad? Nos dan un número y nos preguntan cuántas cifras significativas tiene. En el literal A tenemos, bueno, aquí en medio del amperaje, tenemos una, el cero, porque está representando las décimas, centésimas y milésimas. Entonces tenemos 1, 2, 3 cifras significativas. ¿Cuántas tendríamos acá? 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tendríamos 1, 2, 3, 4 cifras significativas. Sí, ¿verdad? Y luego tenemos aquí, pero en este caso, aquí, este cero que tenemos acá se puede eliminar, entonces ya no sería una cifra significativa. Aquí sí, porque tenemos la representación de los números enteros. 0.0 representa las décimas y este representa las centésimas. Pero las milésimas podemos eliminarlo. Entonces 0.05, ya no 0.50. Luego nos piden redondearla, ¿verdad? Entonces redondeamos como vimos anteriormente. Vaya, en este caso tenemos una división, ¿va? Entonces, ¿cómo podemos dividir esto? Tomamos las cifras significativas y las cifras significativas. Es decir, en este caso tomaríamos 1 y 5, nada más, y 0, porque está antes del punto. Los dos que están aquí podemos eliminarlos. Entonces tenemos 150 entre 8.65. 8.65. Como este número no tiene ningún cero, no hay ningún problema, todos son cifras significativas. Y aquí hacemos la división, ¿va? Y nos va a dar una cifra decimal, pueden hacerlo con la calculadora, y vamos a tomar las cifras significativas, redondeando, como nos ha expresado acá. Igual en esto, sumando. Sumamos y luego sacamos bueno, primero tenemos que sacar la cantidad de cifras significativas y luego la sumamos. Luego nos piden expresar en notación científica estos números. Vaya. Cuando tenemos 0,00, cuando es un número muy pequeño, nos va a dar un número, un exponente negativo. Es decir, tendríamos, en este caso, el 1 es el único entero que nos dan 1 por 10. Y contamos cuántos números nos hemos desplazado. Notemos que aquí tenemos dos ceros, entonces le ponen 2, menos 2. ¿verdad? Y aquí tenemos 1, 2, 3, 0. Entonces tendríamos menos 3. 1 por 10 a la menos 3. En el caso que fuera un número, por ejemplo, 100, 1000, 1.000.000, vamos a tomar más 3, positivo. En este caso, porque es 0 puntos. La misma idea acá. Vamos a escribir el 5. Voy a escribirlo para que no se equivoquen, 5. Y voy a multiplicarlo por 10. Todos van a ir multiplicados por 10. Y luego cuento cuántos ceros tengo. 1, 2, 3, 4. Es decir, 5 por 10 a la menos 4. La misma idea en este caso. Aquí tendríamos que tomar el 53 y aquí el 43. Aquí todo el número completo. Y multiplicarlo por 10 y luego elevarlo a la cantidad de ceros que tenemos acá. Y este es el proceso inverso. En el proceso inverso vamos a tomar el número, o los dos primeros números en este caso, multiplicarlo por 10 y escribir el número de ceros que tiene como exponente. Por ejemplo, en este, 52. Voy a tomar 52.
por 10 y cuento el número de ceros. 1, 2, 3, 4. 52 por 10 elevado a la 4. ¿Qué pasa con este número que es un poco extraño? Tenemos 0,38. Como 0 está delante del número, no es una cifra significativa, es decir, que puedo eliminarlo. Siempre que esté delante del número. Si está atrás, no, ¿verdad? Por ejemplo, estos ceros no los puedo eliminar. Entonces escribo 38 por 10 elevado a la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por 10 elevado a la 9. Entonces, si los ceros están adelante, sería positivo, y si están atrás, sería negativo. Aquí en esta parte, espero que se vea, nos dan, como les comentaba, números muy pequeños. Los que tienen exponente negativo son números muy pequeños, y los que tienen un exponente positivo son números bien grandes. Entonces nos dicen que nosotros escribamos, quiero ver, vaya, nos dan los números y nosotros tenemos que colocar si es una expresión decimal o es una notación científica. Eso en esos dos espacios que nos tienen aquí. Números bien pequeños. Estos es una expresión ¿de qué tipo, chicos? Esta parte que tengo aquí, voy a marcarlo. Pequeñito. ¿De qué tipo es esta expresión que tenemos acá? Esta de acá. Me pasó un poquito. Esta expresión que tenemos acá, ¿de qué tipo es? Esta parte que tenemos aquí, donde está el puntero, ¿de qué tipo es? Si tienen miedo a hablar, pueden escribirlo en el chat. Hola, o no se ha comprendido nada de lo que expliqué. Es pequeño. Sí, es una expresión pequeña, muy bien, Limni. ¿Alguien más tiene otra idea? Es una expresión muy pequeña, eso es cierto. Los demás, chicos, cuando tenemos un número, un punto y otros números, ¿cómo se le llaman esos números? Hola. ¿Cómo dijo, profe? A estos números que tenemos acá, ¿qué tipo de números son? ¿Son decimales o son notación científica? Son decimales, profe. Excelente, Limni, muy bien. Estos números que tenemos acá son decimales. Eso se ve en matemática también. Cuando tenemos un número y luego un punto y después otros números, se le conoce como números decimales. Y esto que tenemos acá, que es el tema de este día, se le conoce como notación científica. Y estos que tenemos acá, porque tienen un exponente negativo, son, como decía Lini, números más pequeños. Siguiendo la misma idea, estos números serían números decimales y los que tenemos acá serían números expresados en notación científica. Bien, chicos, no sé si alguien tiene alguna duda o consulta. No, profe. Notemos. Profe, ¿me puede enviar el video que está grabando? Sí, también es bueno que presten atención. He notado que algunos no sé, quizás se ponen a hacer A otra mí cosa. también. Fíjense que, voy a detener la grabación ahorita. Fíjense que he notado que WhatsApp tiene